Jóvenes estudiantes de la asignatura COC 200, muy buenos días. Nuevamente una sesión virtual de nuestras clases de estructuras isostáticas 1 y que estamos en la página 23 de nuestro texto, viendo el ejemplo número 11 como tenemos en la pantalla. Entonces, esta clase vamos a hacer una explicación de varios casos para después ya desarrollarlos con ejemplos enteros, así como hemos hecho con el perrito marciano. Pero antes, ahora vamos a explicar casos que hay que tomar en cuenta y eso va a ser el tema de hoy. Vamos a explicar este ejemplo que es muy simple, muy sencillo. Como estamos viendo, hay una viga tipo I que es aplicable a pasarelas principalmente, a los puentes también de luz corta, que se prefabrican en hormigón pretensado, se hace el montaje y luego encima se pone ya sea una pasarela o puede ser también puente, ¿no? Generalmente son vigas prefabricadas que tienen esta forma. Entonces, como verán acá, la figura contempla nada más rectángulos, triángulos, ¿no? Son dos formas geométricas nada más, a diferencia de lo que hemos hecho la anterior clase que contemplaba varias figuras, ¿no? Entonces, por eso el del ejemplo anterior era mucho más provechoso que estos ejemplos que son más mecánicos, pero también más dados a la realidad, porque esto sí es una sección que se utiliza en la construcción, ¿no? Es muy frecuente este tipo de secciones. Entonces, tenemos el elemento tipo I y lo estamos subdividiendo en 7 figuras, ¿no? En la parte superior, un rectángulo, 1, 2 cartelas, que tenemos una parte en el lado izquierdo, el lado derecho, la parte central, el alma de la viga, cartelas inferiores, uno en el lado izquierdo y otro en el lado derecho, y finalmente el patín inferior, la parte rectangular, ¿no? Son 7 elementos que conforman toda la sección. Entonces hemos hecho ya el cuadro para las 7 secciones y conforme hemos explicado la anterior clase, se procede acá. Solamente que este ejercicio, este ejemplo está realizado para hacerlo respecto de un solo eje, respecto de X. Porque si quisiéramos hacerlo de ambos ejes, ya la hoja no me permitía, no entra. Entonces, por eso que teníamos aquí ejemplos respecto de un solo eje. En este caso es respecto de X. Pero si quisiéramos obtener el momento de inercia respecto de Y, procedemos de la misma manera, ¿no? Que estamos procediendo respecto de Y, respecto de X, perdón. Y en lugar de tabular los valores de Y que tenemos acá, tabularíamos los valores de X. Y este cuadro sería A por X, este sería A por X al cuadrado, este sería Y eje. Entonces vamos a obtener el resultado respecto de Y también, ¿no? Entonces ya es un procedimiento mecánico, como les decía en la anterior clase, es una rutina. Entonces, con lo que hemos explicado en la anterior clase, esto ustedes lo pueden deducir, lo pueden interpretar fácilmente, porque es un ejercicio mucho más sencillo del que hemos hecho la anterior clase, ¿no? Entonces, esto yo les dejo para que ustedes hagan el seguimiento y me gustaría que este ejercicio, como es corto, puedan ustedes practicar la parte de la precisión. Es decir, tenemos aquí la posición centro de gravedad respecto de un eje X que coincide con la base, que está a 10.63. Pero este valor es un valor redondeado a segundo decimal. Tendríamos que registrar todos los decimales para poder comprobar la teoría que dice que el centro de gravedad es un punto respecto de la cual los momentos estáticos son igual a 0. Entonces, para hacer esa verificación, tenemos que tomar obviamente todos los decimales. También de las figuras con todos sus decimales, trabajar con toda la precisión que se requiera, ¿no? Y así obtendríamos un equilibrio donde este punto, 10.63 de la base, sería el punto de equilibrio. Pero repitiendo que esto está redondeado al segundo decimal. Hay que tomar todos los decimales y en la parte superior quedará igual lo que
quede de esos que tienen todos los decimales, ¿no? Igual aquí va a resultar con todos los decimales. Eso por una parte, y otro que aquí hay un error del lapsus, que si ustedes hacen ya un procedimiento más metódico, van a ver que esto no es, el decimal no es 97, sino es 79, hay un lapsus. La cifra entera está bien, 14.470.79 debería ser lo correcto. Aquí está registrado 97. Es un problema de lapsus que sufro, se ha anotado ahí al revés, como decimos, ¿no? Pero justamente por esos errores, ustedes si hacen un procedimiento y verifican que hay esos errorcitos. Lo mismo también acá, como estamos trabajando con un valor redondeado y eso elevamos al cuadrado, la desviación va a ser mayor y posiblemente no resulte esta cifra que está aquí registrado. Pero eso es de entender que con cuántos decimales estamos trabajando, ¿no? Aquí se tiene 4 decimales y aquí ya llegamos al segundo decimal nada más. Depende de con qué precisión quiere uno trabajar. Puede ser con todos los decimales o puede ser con valores redondeados al segundo decimal. Si es así, son estos los valores aproximados. Justamente ahora en esta clase vamos a explicar también los rangos de variación, ¿no?, que existen cuando trabajamos con 2 decimales o con todos los decimales. Bien, ahora movemos de página y tenemos un otro ejemplo aquí, el ejemplo número 12, que es una sección perfiles metálicos. Generalmente tenemos este tipo de perfil metálico y va a ser de repente necesario saber cuánto es el momento de inercia de esta sección respecto de ambos ejes. Es el interés que se tiene. Entonces, para resolver el caso, vean, es una figura que ha requerido 12 figuras de procesamiento, 12 filas de procesamiento, ¿no? 12 datos de procesamiento para llegar a los resultados. Y también, aquí verán, es lo que decíamos, de un cuadrado le sacamos un cuarto de circunferencia y esto es lo que se denomina ahora tímpano radial. Justamente este problema me ha hecho buscar información y finalmente he encontrado que este segmento se denomina tímpano radial. Entonces tenemos ahí 2 tímpanos radiales que ahora lo podemos aplicar directamente. Para este ejercicio tomé como un rectángulo y de ese rectángulo he deducido el cuarto de circunferencia y de esa manera, haciendo restas, se ha encontrado el valor del momento de inercia, ¿no?, de toda la sección. En la parte inferior el mismo procedimiento. Entonces con eso se ha incrementado 4 filas más. Si aquí deducimos eso, ya resultarían 8 filas nada más, ¿no? Entonces también los beneficios de saber para cada elemento dónde está la posición de su centro de gravedad y cuál es el momento de inercia centroidal de esa figura que vamos a tomar en cuenta. Este ejemplo igual no merita mayor explicación, están aquí con sus datos y el procedimiento ya sabemos, nada más es verificar los valores que están acá, hacer un seguimiento y encontrar aquí la posición del centro de gravedad. Y además recurrir a la lógica, ¿no? Tenemos 1 en vertical, ¿no? Tenemos 1, tenemos 7 y otro 1, son 9. Es una sección simétrica. Es de entender que el centro de gravedad va a estar a la mitad de esa altura y como que está confirmando aquí, ¿no? 4.5. Si fuera respecto de Y, que en el extremo izquierdo, digamos, tenemos 1, 7, 1, igual tenemos 9 y el centro de gravedad va a estar en la parte central del alma, ¿no es cierto? También a 4.5 de Y. Entonces ya con todas estas operaciones y con estos valores que procesamos tiene que darnos el mismo resultado. Tiene que haber también una aplicación de la lógica, ¿no? Luego, lo tradicional es que encontramos el momento de inercia respecto de la base y con ese dato recién vamos a encontrar el momento de inercia centroidal, como estamos procediendo acá, y resulta 315.40 centímetros a la cuarta, ¿no? Es el momento de inercia centroidal. Pero como son varias filas que procesamos acá,
y vemos que esta figura es una sección simétrica, así se denomina, porque si ubicamos en la parte central un eje X que pasa por su centro de gravedad, respecto de ese eje X, en la parte superior hay lo mismo que existe en la parte inferior. A eso se denomina sección simétrica. Y de la misma manera, si emplazamos un eje Y coincidente en su parte central, vamos a ver que el lado derecho tiene la misma dimensión, la misma forma que el lado izquierdo. Entonces, esta sección es simétrica respecto de X y simétrica respecto de Y. Es una sección simétrica respecto de ambos ejes. En cambio, la sección de la parte superior es también simétrica respecto de Y. Respecto de Y es simétrica la sección, pero respecto de X ya no es simétrico, ¿no? Es distinto. Entonces, cuando tenemos secciones simétricas podemos optar por una nueva metodología que nos ahorra tiempo de procesamiento. Y eso, para explicar eso más bien, vamos a recurrir a una hojita Excel que tengo ese mismo ejemplo, ese mismo ejemplo que tenemos en el texto, que lo estamos ya observando acá, es la misma sección, y procedemos para la mitad de la sección nada más. Vean, este eje X se ha emplazado en la parte centro de gravedad de la sección, y a partir de ese eje contamos las partes las partes de la sección que corresponde a la parte superior del eje X, ubicado en el centro de gravedad, ¿no? Entonces tenemos aquí uno, pero que tiene la misma ubicación respecto de X que el otro extremo. Estas dos figuras semicírculos respecto de X están a la misma posición y también tienen la misma forma geométrica. Entonces, cuando hay esa situación, podemos utilizar este cuadro, esta columna más bien de cantidad, que nos permite ahorrar cantidad de procesamiento, ¿no? Entonces, este elemento, vamos a llamar 1, las dos piezas, las dos figuras, van a contemplar, que es decir, considerarse la figura 1, pero lo estamos multiplicando por 2, porque son dos figuras, ¿no? Respecto de X están a la misma posición y tienen la misma forma, la misma dimensión. Entonces, cuando eso ocurre, se puede emplazar en una sola fila. El elemento 2 va a ser la parte central, es un rectángulo extendido. 7 tiene su dimensión horizontal, 350 más 350 es 7, y su altura es 1. Entonces, está registrado ahí. La cantidad 1 solo, ¿no? Las cartelas, en la parte superior, acá tenemos una cartela y otra cartela. De la misma manera, respecto de X, están a la misma posición, tienen la misma forma y tienen la misma forma, la misma ubicación, y la posición de su centro de gravedad también es la misma respecto de X para ambas figuras, ¿no? Entonces, por eso también lo emplazamos en una columna de cantidad para multiplicarlo por 2. Sus lados rectos está en función radio, es 1. Si hacemos un cuadrado acá con todo, entonces el radio va a ser también 1, ¿no? Está en función radio. Luego tenemos la parte del alma, que solamente tomamos hasta la parte del eje X hasta esta parte. Entonces es 250 más 1, 350, y tienen 350, ¿no? Y el espesor, el ancho, 1. Nada más, ¿no? Entonces, hemos acotado solamente la media parte, y para esa media parte hacemos el proceso, lo mismo que ya conocemos, ¿no? Todo. Anotamos sus brazos de palanca para cada figura, hacemos la operación A por Y, A por X al cuadrado, y en esta columna vamos a registrar los momentos de inercia centroidales respecto de eje X que pasa por su centro de gravedad de cada figura, de cada una de las figuras. Tiene una posición centro de gravedad y por esa parte pasan un eje, y respecto de ese eje es lo que estamos registrando aquí, momento de inercia centroidal para cada una de las figuras. Hacemos el procedimiento, procedemos a las sumatorias, y respecto de esas sumatorias vamos a obtener los resultados que buscamos. Aquí el trabajo ya no es buscar el centro de gravedad, porque ya sabemos aquí
por lógica, aplicando lógica que está en la parte central. Justamente estos ejes en color rojo pasan por el punto centro de gravedad que está en este punto. Entonces lo que estamos queriendo buscar es el momento de inercia de la figura, aplicando el criterio de las secciones simétricas. Entonces para esa situación determinamos esto que es Ix, que sería momento de inercia respecto de este eje, porque hemos tomado solamente la parte superior, ¿no? Entonces esto sería el eje coincidente con su base, a ese equivalente sería. Entonces este Ix, que proviene de la sumatoria de estos dos valores, es respecto de este eje X, momento de inercia respecto de este eje X. Para obtener el momento de inercia centroidal de la parte inferior más que su gemela, que es una sección idem, es la mitad, entonces ese momento de inercia que tenemos respecto de este eje lo multiplicamos por 2. Al hacer eso obtenemos el valor que nos da para toda la figura. Esto es lo que tenemos ya, el Ix por 2, y tenemos 315.40. Y vamos a ver que en el texto tenemos resuelto el problema IXG 315.40. Hemos hecho todo este procedimiento y hemos obtenido 315.40. Ese mismo valor estamos obteniendo acá en un procedimiento más corto. Solamente hemos operado 4 filas, hemos aplicado el criterio de las secciones simétricas y obtenemos el mismo resultado, 315.40. Esta es una metodología que es útil porque ahorra trabajo, ahorra cantidad de trabajo. No es lo mismo procesar 12 figuras como lo que tenemos en el texto que procesar 4 figuras, o más bien 4 filas de procesamiento y en el otro 12 filas de procesamiento. 4 respecto de 12 es un tercio, ¿no es cierto? Entonces, un tiempo determinado que utilicemos para resolver un problema, en el texto tendríamos 12 figuras y tendríamos un tiempo X. Si reducimos ese tiempo a 4 figuras, a 4 filas de procesamiento, entonces reducimos también el tiempo a un tercio de procesamiento, ¿no? Entonces, esa es la ventaja, resolver el problema en menor tiempo, ¿no? Entonces, para eso nos sirve cuando tenemos el criterio de las secciones simétricas. Y si procedemos respecto de Y, ahora este cuadrito de abajo es respecto de Y, respecto de este eje Y. De la misma manera, respecto de este eje, lado derecho existe, es decir, en el lado izquierdo existe lo mismo que hay en el lado derecho. Son simétricos ambos lados, ¿no es cierto? Entonces podemos trabajar para el lado derecho, solamente para la mitad, y luego lo multiplicamos por 2, estamos haciendo el mismo procedimiento y obtenemos el resultado para el total de la figura. ¿Por qué? Porque el concepto es lo que hay que aquí desarrollar, tenerlo bien entendido. ¿Qué es momento de inercia centroidal? Momento de inercia centroidal es aquel momento de inercia respecto de ejes que pasan por el centro de gravedad de la figura. Ese es el concepto que hay que tener bien entendido. Entonces, si bien hemos buscado un momento de inercia respecto de la base, al multiplicarlo por 2, lo estamos convirtiendo en un eje que pasa por el centro de gravedad. Y como respecto de ese eje es el momento de inercia que estamos encontrando al multiplicar por 2, entonces ya se convierte en un momento de inercia centroidal. ¿Por qué? Porque estos ejes de referencia pasan por el centro de gravedad. Entonces ya es un momento de inercia centroidal. Ese es el criterio que hay que tener. Entonces, de igual manera, si hubiéramos emplazado el eje en el extremo izquierdo y respecto de ese eje hubiéramos trabajado todas las figuras, también tendríamos una cantidad similar a lo que hemos hecho respecto de X para resolver respecto de Y. Pero aplicando esta modalidad con el criterio de las secciones simétricas, reducimos también a 4 figuras y el tiempo de procesamiento es mucho más corto y mucho más metódico, ¿no? Entonces, esa es la forma de proceder cuando tenemos secciones simétricas. Es importante esta metodología. Vamos a desarrollar, de hecho, un ejemplo de estos casos mucho más complejo, ¿no?
Pero estamos dando, como se puede decir, las pautas, los criterios, un ejemplo sencillo para que se pueda entender y hacer el seguimiento también para ustedes. Va a ser mucho más rápido hacer un seguimiento a 4 filas de procesamiento que a una figura que tenga mucho más elementos, ¿no? Entonces ahora volvemos nuevamente a nuestro texto y por eso está introducido este ejercicio. Como esos tenemos aquí varias figuras. Tenemos esto que es también una deducción de un círculo con radio de 3 metros, o bueno, de 3, y un otro semicírculo con radio 250. Y procedemos de la forma como estamos viendo para obtener el resultado. Esta figura se puede considerar de la misma forma que hemos explicado respecto de Y, porque respecto de Y para ambas figuras, ya sea el semicírculo con radio de 3 metros o el semicírculo con radio de 250, tienen coincidencia en el eje de simetría respecto de Y, pero respecto de X, el centro de gravedad para cada uno de los semicírculos con radio distinto ya no está en la misma posición. Respecto de X, el centro de gravedad de cada una de estas figuras con radio distinto tienen también posición distinta respecto de X. Entonces, respecto de X necesariamente tenemos que hacer este procedimiento. Pero respecto de Y se emplazan sobre el mismo eje. Entonces ahí se puede hacer sumas y restas, como decimos. Se deduce de esta sección mayor esta sección menor. Recuerden que para esta figura respecto de Y sería pi por r a la cuarta sobre 8, ¿no es cierto? Entonces aplicamos con R3 para esta figura y con R250 para esta figura. Y sería simplemente resta, ¿no? De este que tiene radio mayor, este que tiene radio menor. Respecto de Y. Vuelvo a repetir, respecto de X hay que trabajarlo como está trabajado aquí. Nada más, ¿no? Aquí se ha trabajado de ambos ejes de la misma manera. Tampoco es gran problema porque son 2 filas, no es grande el procesamiento y tenemos los resultados, ¿no? Respecto de ambos ejes. Entonces ahora, aquí hay una figura que es un poco más compleja. Esto, que es una sección que tiene uso en construcción de puentes. Ustedes pueden figurarse, por ejemplo, el puente de los Trillizos, puente de las Américas. Es un puente, entonces la sección de hormigón pretensado es más o menos de esta forma. Entonces, para ese tipo de secciones es que se determinan los momentos de inercia centroidales para el cálculo de estas secciones, ¿no? Entonces, es un ejemplo grande que la próxima clase lo vamos a explicar. Tiene 13 filas. Solamente estamos analizando aquí respecto de un eje nada más, pero aquí tenemos que explicar todos los dimensionamientos. Entonces esto vamos a desarrollarlo en la siguiente clase. Ahora vamos a explicar más casos de lo que tenemos para figuras tipo simétrico y otras situaciones, ¿no? Entonces vamos a ir a una otra página que es el vicio, y uno de los compañeros, uno de los estudiantes me consultaba a través del chat, me decía ¿cuál es la fórmula para encontrar centro de gravedad de un rombo? Me decía, ¿no? Respecto de ambos ejes. Entonces, justamente eso vamos a explicar ahora y casos referidos a esa situación, ¿no? En el ejemplo perrito marciano hemos explicado esta figura, ¿no es cierto? Teníamos un triángulo isósceles, como estamos viendo acá, y para esta figura hemos explicado y hemos aplicado la modalidad de solución. Esto era con la base mayor, diríamos aquí, alineado con el eje X. Y aquí tenemos una otra forma, se puede decir respecto de Y. Esto es lo que hemos hecho, ¿no? Respecto de X, esta forma tenía esta figura, esta forma. Entonces hemos hecho esa aplicación respecto de X. Y ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos respecto de Y? ¿No es cierto? Entonces, en ese caso, aplicamos el mismo criterio, solamente que esto cambie, sería hb cubo sobre 12 por 2. Aquí era bh cubo sobre 12 por 2.
¿Qué estamos haciendo con esto? Primero determinamos de esto que está en color sombreado, que está con color ya oscuro, y ese valor que hemos obtenido para este triángulo que está en la parte superior, para los dos triángulos, ¿no? Multiplicamos por 2 y tomamos la parte inferior, también las dos medias partes, ¿no? Que por eso hemos tomado como un entero nada más acá. Las dos medias partes, que se vuelven un entero. Le sacamos esta línea y se vuelve un entero. A esto igual, le sacamos esta línea y se vuelve un entero. Un triángulo isósceles, ¿no? Entonces, al multiplicar 2 por 2, estamos tomando la parte inferior. Al hacer eso, esto que era un momento de inercia respecto de la base, ya va a ser respecto de este eje X que pasa por el centro de gravedad. Entonces ya es un momento de inercia centroidal. Solamente este detalle hace la diferencia. Al multiplicar por 2, este eje ya queda ubicado en el centro de gravedad. Entonces ya es un momento de inercia centroidal, ¿no? Ahora, semejante o por analogía a esto, hacemos respecto de Y. Toda la parte que está en sombreado, determinaríamos con esta fórmula, hb cubo sobre 12, ¿no es cierto? Con eso estamos determinando el momento de inercia respecto de este eje Y que pasa por el extremo izquierdo de esta figura sombreada, teniendo h que es toda su extensión y esta parte es b, ¿no? Entonces con eso tendríamos bh cubo sobre 2 para esta figura sombreada. Si queremos tomar el lado izquierdo, que es su gemela, queremos tomar este lado izquierdo, son las dos partes, lo multiplicamos por 2 y hemos tomado esta parte de la izquierda, que está constituido por estos dos triángulos rectángulos, ¿no? Entonces, al hacer eso, ya es un momento de inercia respecto de este eje Y que pasa por el centro de gravedad de la figura. Entonces ya es momento de inercia centroidal. Entonces así se obtiene el momento de inercia centroidal para un rombo, ¿no? Para una figura romboide. Respecto de X, respecto de Y, multiplicando por 2, nada más, ¿no? Entonces ya tenemos respecto de, más bien para un rombo, ¿no? La solución. El concepto base era eso, ¿no? Concepto de bh cubo sobre 2, eso es momento de inercia de un triángulo respecto de su base, ¿no? Y esa base lo convertimos en un eje que pasa por el centro de gravedad y se convierte en momento de inercia centroidal. Eso. Ahora volvemos a repetir esta parte, ¿no? Respecto de X había la misma posición. Entonces estos dos triángulos tienen su resultante centro de gravedad en este punto, que está también a la misma posición respecto de X. Pero si analizamos respecto de Y, ya no ocurre lo mismo. Este triángulo del lado izquierdo tiene una posición y el triángulo del lado derecho tiene otra posición. Entonces ya no se puede proceder como hemos procedido respecto de X o respecto de este eje paralelo a X, ¿no es cierto? Ya no. Respecto de Y, cada una de sus partes hay que trabajarlo de distinta manera. Y por eso hemos hecho respecto de la base, es otro artificio, ¿no es cierto? Respecto de la base, respecto de este eje, que ya no pasa por el centro de gravedad de las partes, sino del total. Entonces, un eje que pasa respecto de la base para una media parte, lo multiplicamos por 2 y ya es un eje que pasa por el centro de gravedad. Tal vez un poco enredado, pero es ya entenderlo nada más. Una vez que lo pesquen, como decimos, ya no es problema. Podríamos tener triángulos como esto que tenemos. Esto ya no es isósceles, ¿no? Ahí. Tienen la misma altura, pero sus bases son distintas. Pero respecto de X van a seguir a 1/3 de esta altura. De ambos triángulos va a estar a 1/3 la posición de su centro de gravedad. Y si proyectamos o unimos los dos centros de gravedad, el centro de gravedad respecto de X va a estar a 1/3 de esta altura. Entonces, cuando queremos determinar momentos de inercia centroidales de estas figuras como que tenemos acá, respecto de X va a seguir siendo bh cubo sobre 36. Respecto de X. Respecto de Y ya no. Respecto de Y ya no, hay que trabajarlo uno por uno. Este es el caso inverso, ¿no es cierto?
Respecto de X, cada una de las figuras tiene una posición distinta. Entonces, respecto de X no se puede trabajar, no se puede multiplicar por 2 y hay que trabajar individualmente. Pero respecto de Y, su altura es común, ¿no es cierto? Más bien su dimensión transversal al eje de referencia es común. Entonces, va a estar igual a 1/3 de esta dimensión, que sería, en este caso, B, ¿no es cierto? A 1/3. Entonces, para esto, respecto de Y, igual aplicamos BHQ, haciendo que esto sería B, entonces sería H, B cubo, sobre 36. Sigue cumpliendo para para este triángulo. Pero respecto de X, sí hay que trabajarlo individualmente, ¿no? Entonces, esas son partes que hay que ir entrenando, que hay que ir practicando y familiarizándonos, ¿no? Ir acostumbrándonos al uso de estas figuras o la estrategia de solución de estas figuras. También aquí he adjuntado lo que decíamos, el tímpano radial y donde está ubicado su centro de gravedad. Está a 0.2234 de R. Esta curva está en función radio. Va a ser la misma dimensión que tiene acá, ¿no es cierto? Esa misma dimensión es el radio. Entonces, la posición respecto de ambos ejes es simétrico, tienen la misma posición, 0.2234 de R. En esa posición está el centro de gravedad. Decimos a 0.2234 de R de los lados rectos, del lado recto, lado recto. A ese punto, a esa distancia, posición está el centro de gravedad. El área, esto fácilmente ustedes pueden establecer con todos los decimales, de un cuadrado reducen un cuarto de circunferencia y lo que queda como saldo ese es el área. Aquí está redondeado al cuarto decimal y multiplicado por radio al cuadrado, ¿no? Entonces ese es el área y el momento de inercia centroidal para esta figura respecto de X y respecto de Y, que pasa por el centro de gravedad, respecto de estos ejes que pasan por el centro de gravedad, es igual, tiene el mismo valor, igual que para el cuarto de circunferencia, ¿no ven? 0.0075 por R a la cuarta, respecto de ambos ejes, tiene el mismo valor. Entonces es también un dato que esto tienen en el texto, creo que no figuraba el área y creo que la distancia a donde se ubica la posición del centro de gravedad. Entonces con esto ya tenemos los datos complementarios. Entonces eso es la parte de novedad, diríamos, en esta partecita, que esto que tenemos, los triángulos, es bueno familiarizarse. Nosotros en el texto tenemos como esta parte, este triángulo que está en sombra, tiene sus dimensiones B, H. Para esa figura hemos hecho las fórmulas. ¿Qué pasa si se convierte esto, en vez de que esté con la arista hacia el lado derecho, se convierte hacia el lado izquierdo? Permanece la fórmula que tenemos. ¿Qué pasa si tiene la arista hacia la parte inferior? Es decir, volteamos esto hacia abajo, decimos. Sigue teniendo la misma expresión, la misma fórmula. Va a seguir siendo para el respecto del centro de gravedad BH cubo sobre 36. Para esta figura lo mismo, va a seguir siendo BH cubo sobre 36. Si hacemos respecto de Y, va a ser H B cubo sobre 36. Para esta figura nada más. Para esta figura lo mismo. Va a ser H B, si esto es B, ¿no? Esta media parte nada más. B cubo sobre 36. Y lo mismo para los otros. Pero en vez de ser así individualmente para cada uno, entonces ya hacemos respecto de la base, como decimos, ese criterio de las secciones simétricas, entonces ahorramos, ¿no? En vez de resolver en 4 partes, resolvemos en 2 partes nada más. Y respecto del eje, una sola parte nada más, un solo procedimiento y ya resolvemos para todo. Respecto del eje Y y respecto de X, lo mismo. Resolvemos para esta parte, multiplicamos por 2 y ya tenemos para todo. En cambio, el otro sería dividir esta figura romboide en 4 partes, ¿no? 1, 2, 3, 4 y trabajar cada uno individualmente. Entonces nos lleva mucho tiempo de procesamiento. Entonces, esas son las ventajas de
aplicar el criterio de las secciones simétricas. Hay que practicarlo, ¿no? Hay que familiarizarse para no confundirse, ver cuáles son los datos coincidentes, o como esto, digamos, que puede confundir, dice B medios aquí, ocurre que hemos acotado aquí como B toda esta extensión, y esto es la mitad, entonces es B medios. Podríamos haber anotado también esto 2B, y esto sería B, ¿no? Sería B, B, y esto sería 2B. Como diríamos, a buen entendedor no hace falta explicación, cada quien ya puede trabajar de acuerdo a su criterio más pertinente. Eso es lo que tenía esto como complemento. Volvemos ahora al texto y ya hemos visto esta parte. Entonces tenemos otras figuras en el Excel, esto que ya hemos explicado. Tenemos otras figuras como esto que es el colibrí, que igual esto, la siguiente clase yo les voy a enviar esta página, o más bien para esta misma clase les voy a adjuntar esto, para que ustedes tengan un ejercicio de referente, que en base a lo que hemos explicado, el ejemplo anterior, perrito marciano, en base a ese ejercicio, ustedes deducen esta figura, ¿no? Aquí están las figuras, la cantidad, pero no está dibujada, que no está hecho la codificación. Entonces, por las dimensiones que tiene cada elemento, ustedes pueden establecer, deducir a cuál corresponde, ¿no? Y esta cantidad, si dice 1 es entero, si dice 0,5 es mitad. Entonces, ¿qué hay mitad aquí? Hay los triángulos son mitad y los semicírculos. Entonces, eso es un indicador. Esto que tenemos aquí está en función radio. Esto es valor de pi nada más, función radio. Aquí está anotado a 6 decimales, ¿no? Pero pueden tomar este valor que es todos los decimales. Esto que está aquí en este cuadrante, en este celda, es todos los decimales. O directamente programarlo si ustedes quieren. De hecho, estas figuras deben estar, estos por ejemplo están programado aquí. Está con programación. Entonces toma todos los decimales. Supongo que está, a ver, esto es función radio. C. No está tomando todo, está tomando esta cantidad, no está tomando este valor, sino solamente esto. Entonces, si tomamos con este valor, van a variar un poco los resultados. Está con 6 decimales, con esto está operado esto. Entonces este procedimiento es un cuadro que corresponde al eje respecto de x. Entonces respecto de x obtenemos los valores. Y respecto de y, ese es este otro procesamiento. Respecto de y, entonces obtenemos también los resultados que estamos buscando. Entonces tenemos respecto de ambos ejes aquí para esta figurita colibrí. Ahora, ¿cuál sería la metodología, jóvenes? Para que ustedes vayan practicando. Copian esta figura, además que también tienen que aprender a hacer los dibujos, los gráficos, ¿no? Hacer las acotaciones. Ustedes ya han vencido ART 101, entonces ya tienen los conocimientos para hacer ese dibujo, para aplicar escala, para las acotaciones, todo eso, todas esas técnicas de dibujo ya tienen asimilado, ya saben. Entonces, primero es comenzar graficando la figura, ¿no? A escala. Se grafica y luego de esa figura se obtienen la codificación y las dimensiones, todo el cuadro de procesamiento. Entonces, ¿cómo pueden practicar ustedes? Copien esta figura, ¿no? Se lo copian. Y con esa figura nada más, ustedes cierran todo esto, ya salen de esto y trabajan por su cuenta, tratando de dilucidar, interpretar, deducir cómo harías el procedimiento para obtener los resultados. En base a lo que se ha explicado hasta ahora para el perrito marciano, en base a esa explicación, ustedes por analogía aplican a esta figura. Una vez que han resuelto todo su cuadro de procesamiento y llegan a los resultados, van a esta página, ya tienen este dato. Entonces verifican con estos resultados. Si son los mismos resultados, entonces han comprendido, están aplicando bien, van por buen camino. Si no han llegado a los mismos resultados, entonces tienen que ver en qué parte se han equivocado.
y pueden aquí hacer seguimiento en cada una de las partes, ¿no es cierto?, en qué parte se han equivocado. Y a veces uno aprende más de los errores que solamente haciendo un seguimiento de todo lo que está correcto. Uno cuando se equivoca, entonces recién razona por qué uno se ha equivocado, cuál ha sido el factor, el motivo de incurrir en un error. Entonces empieza a recordar incluso ese caso para que en otras situaciones no vuelva a cometer el mismo error. Entonces, no siempre es bueno hacer seguimiento nada más y decir, esto es sencillo, hay que operar esto y listo. Y cuando ya estamos en el proceso, cuando tenemos que realizar el trabajo, ahí surgen los problemas. Entonces, por eso es bueno la estrategia que les indico. Copiar la figura, hacer el procedimiento, llegar al resultado y luego verificar. Ahora, para no hacer trabajos vanos, es aprender de a poco, como decimos, ¿no es cierto? Pueden ustedes registrar todos estos valores de B, H, esta columna también, si gustan, y determinan área, ¿no? Operan ustedes sin este resultado. Una vez que han tabulado todos los valores de área, obtienen su sumatoria y ahí sí vuelven para verificar y dicen, a ver, he obtenido el mismo resultado, es el mismo, entonces estoy correcto, estoy yendo bien. Pero si tienen error, entonces ya es corregirlo, dónde se han equivocado, para que todo no sea anulado tampoco, ¿no? De la misma manera, pueden registrar todos los valores Y, y una vez que han registrado todos los valores Y, volver a esta página y verificar, comparar con estos valores. Entonces ver si están en valores correctos. Y lo mismo que estos otros valores, principalmente este momento de inercia, ¿no? Estos valores, verificar. Entonces, y así vamos trabajando poco a poco. Pero más adelante ya es verificar el resultado. Esa es la meta, ¿no? Esto es lo que tenemos que llegar. Es practicar de a poco. También ese ejercicio que hemos hecho por partes, lo vamos a resolver en un solo ejercicio, en un solo cuadro de procesamiento, ¿no? Como estamos viendo aquí, un solo cuadro de procesamiento. Y aquí he introducido además una particularidad. Este cuadro que está en colores, que esto es respecto de X y esto es respecto de Y, está trabajado además con valores redondeados al segundo decimal. Esto es lo que trabajamos con calculadora. Aquí dice, ¿no? Con proceso de cálculo con valores redondeados al segundo decimal. Así como operamos con nuestras calculadoras. Un procedimiento manual, diríamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo resulta? ¿En qué varía? Esto está programado en el Excel. Si bien aquí el pi no ha tomado todos los valores, pero con 6 decimales, con eso está programado. Esto está programado en el Excel y opera y es un procedimiento que nos proporciona el Excel. En cambio, esto está en el simulacro de que hemos trabajado con una calculadora a mano y procedemos con resultados o cifras redondeadas al segundo decimal. Con esas cifras trabajamos en todas las columnas que tenemos aquí y llegamos a los resultados. Entonces el tema es comparar. ¿Hay mucha desviación o es lo mismo? Por ejemplo, Y es centro de gravedad. Tenemos 57,79. Y es centro de gravedad 57,79. Es exactamente lo mismo. No ha habido ahí variación, ¿no? Respecto del otro eje, el X, 32,56. 32,56. Y aquí 32,56. Quiere decir que para determinar la posición del centro de gravedad, no es argumento válido decir, es que yo he trabajado con 2 decimales, es que yo he trabajado con muchos decimales. Vean, está resultando lo mismo. No hay en la parte centros de gravedad, ¿no? En Y sub CG y X sub CG. Ahí salen los mismos resultados. ¿Dónde se produce variante? En los momentos de inercia. Ahí sí ya resulta, ¿no?, distinto. Vamos a ver, momento IXG. Aquí tenemos IXG. Es 3.013.778. Esta última cifra, ¿no? 778. Y aquí es, perdón, ya no es 778, o cuánto era, ya me he confundido con los movimientos. 778.
Entonces aquí es 697, ya ha variado ahí, ¿no es cierto? Entonces esa diferencia se ha hecho aquí y hay una diferencia de 918.37. Eso en términos de porcentaje sacamos y corresponde a un 0.0305% de diferencia, ¿no?, entre el valor que se tiene con todos los decimales y este valor que es con cifras redondeadas al segundo decimal. Hay esa diferencia. Pero el 0.03 es un valor despreciable, admisible. ¿Con qué hacemos comparación a esto? Dentro de la precisión de cálculo que se hace en estructuras, el rango de variación es el 95%, es decir, hay una tolerancia del 5%. Si nuestros resultados están en el rango del 95% al 100%, se considera un trabajo de calidad. Quiere decir que hay una tolerancia del 5%. Entonces, aquí estamos nosotros en 0.03, ¿no? Entonces, cabe directamente, mejor dicho, perfectamente dentro de esa tolerancia. Aquí, es decir, como tendríamos 5%, ¿no?, como tope, 4% admisible, tranquilamente estaría considerándose calidad, pero aquí no llegamos ni al 1%, aquí estamos en 0.03. Aquí ya estamos cerca al 1, sería la décima parte del 1, 0.10 es aquí. Aún así no llega a la unidad. Entonces, si nuestro margen es 5%, entonces esto es admisible, ¿no? Entonces, lo mismo, entre el momento de inercia que hemos obtenido en este procesamiento, aquí tenemos 813 como última cifra y tenemos 736. Entonces, no es lo mismo. ¿Cuánto es la diferencia? 923.75 es la diferencia. Y en término porcentual, ¿cuánto es? ¿Eso cuánto significa? Significa 0.1%, ¿no? No llega ni a una unidad. Entonces, también se puede considerar esto como admisible. Solamente esto como referencia para tener un criterio, una idea más o menos de cuánto varía cuando se trabaja con todos los decimales o con cifras redondeadas al segundo decimal. Ya hemos verificado que en centros de gravedad no varía, se mantienen los mismos valores. En momentos de inercia sí, pero son en las cifras últimas, ¿no? En las 3 últimas cifras o hasta en las 4 cifras últimas. Pero la cifra principal no puede variar. Eso ya sería demasiada desviación. En realidad, esto que estamos señalando, como máximo para estos momentos de inercia debería ser el 1%, porque es como un factor multiplicador. Entonces, mejor si estamos en este rango o en este rango todavía, mucho más preciso todavía, ¿no? Y si trabajamos con todos los decimales, esto claro va a disminuir y va a ser casi 0, 0, 0, 0. Entonces, eso es lo que se busca. Entonces, es bueno acostumbrarse, ¿no?, a trabajar manualmente porque consume tiempo. Ahora que están en casa pueden recurrir a una computadora, entonces pueden programarlo como esto en Excel, como esto, ¿no? Lo pueden programar en Excel y les facilita los resultados. Pero cuando estamos en clases presenciales, por ejemplo, en el examen tienen que resolver esto con sus calculadoras. Entonces ahí la diferencia es cuán veloces son para resolver estos problemas con el uso de la calculadora. El problema está ahí, la dificultad mayor está ahí, en que no se registra correctamente las cifras, los valores, o no se hacen correctamente las sumatorias, o se equivocan en alguna operación. Entonces ahí radica el problema. No es tanto conceptual, sino operativa. Entonces esto de procesar con computadora facilita. Entonces, si es que en el examen ustedes se van con su laptop o se van con su computadora y tienen este recurso, entonces lo pueden hacer. No hay problema, no está prohibido, lo pueden hacer. Pero como les decía en la anterior clase, tienen que sustentarlo. Aquí no están las ecuaciones, ¿no es cierto? Hemos mostrado en el anterior ejercicio, en la anterior clase, las fórmulas que tiene que ver, los reemplazos, todo ese procedimiento. Ese es el sustento de la solución.
Si lo resuelven así, entonces es válido, no hay problema. Si esta planilla lo procesan con Excel, no hay oposición. Yo no digo que no tiene que ser, pero tiene que estar sustentado, ¿no? De dónde viene cada resultado. Bien, jóvenes, y justamente aquí se está verificando también la precisión, ¿no es cierto?, del trabajo. Y con una figura se podría explicar más. Esto se trata de los momentos estáticos, porque para una figura geométrica, una figura plana, ¿qué dice centro de gravedad? Es aquel punto respecto de la cual los momentos estáticos son cero, ¿cierto? Entonces, momento estático tiene que resultar cero. Entonces, eso estamos haciendo aquí, estamos aplicando el momento estático y aquí resulta esta cifra, pero con 12 ceros, ¿no? O diríamos después de 12 ceros, después de 11 ceros. Entre 0, 0, 0, 0, 0, 0 y esta cifra. Esas desviaciones que se generan. No deberían, porque aquí hemos tomado todos los decimales. Sin embargo, hay esta desviación, ¿no? Pero después de 12 ceros, 11 ceros. Es despreciable. Hay algunos casos que sí cierran. No sé si es en esta misma hoja o es en noche, aquí creo que era. No. Es en esta. Ahí está. Este es el caso que tenemos en el texto, en la página 23, lo que está como viga ahí. Eso aquí ya pueden ver, ¿ves? 79, no es 97, 79. Y pueden ver, con todos los decimales estamos operando acá y hacemos la verificación de los momentos estáticos y aquí 0, 0, 0. 0, 0, ¿no? Quiere decir entonces ese valor que tenemos de 10.62 y con todos estos decimales, esa es la posición del centro de gravedad. Está correcto, porque aquí se evidencia. La sumatoria de momentos estáticos da 0, ¿no? Esa es una forma de verificar. Entonces son ejercicios que hay que irlo trabajando, digamos, para cada caso. Son a veces tediosos estos procedimientos, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que ir practicando. Como les digo, esto les voy a pasar para la clase, voy a adjuntar como propiedades geométricas para que ustedes vayan practicando. De hecho, cuando concluyamos este proceso de explicaciones, vamos a asignar una práctica ya por puntaje, ¿no? Para que ustedes preparen el examen. Bien, jóvenes, pienso que esta clase ha sido muy tediosa, ambigua, pero la parte de la teoría resulta así, ¿no? Hay que explicar varios casos y a veces es como aburridor. La siguiente clase explicamos ya ejemplo práctico. Vamos a resolver este ejercicio, es el ejemplo 14. Vamos a explicar de cómo se obtienen estas dimensiones y este cuadro. Y tenemos que resolver este mismo caso también respecto de eje Y. Aquí no está hecho, solamente está hecho respecto de X. Tenemos que hacer respecto de Y. Y es un cuadro que es el doble de esto. Entonces son casos ya que se puede decir que van a la realidad con el ejercicio profesional, que vamos a ir ya explicando. Eso la próxima clase. Ahora no quiero cansarlos más. Reiterándoles o encargándoles que hagan seguimiento a los videos. Hay muy pocos que están haciendo seguimiento. Prácticamente el día de la clase deberían hacer el seguimiento, ¿no? He revisado la clase del viernes, apenas había una poca cantidad. Al domingo creo que había una cosa de 17, nada más que han hecho seguimiento. La mitad están haciendo seguimiento. Y ni eso, porque hay más de 40, 46 creo que ya estamos los inscritos. Entonces, no están haciendo seguimiento. Puede entender que como está en el video, puedan hacer en cualquier momento, ¿no? Pero no guarden para último momento. Estén al día. Nuestras clases son los miércoles y los viernes, en los horarios que establecidos. En esos horarios hagan seguimiento. Yo ya voy a subir este material, por ejemplo, antes de nuestro horario de clase. Entonces ya van a tener disponible el día miércoles desde la mañana esto. Entonces ese encargo.
no la abandonen, no dejen para último momento, hagan seguimiento, vayan entendiéndolo el ejemplo. Bueno, ahí quedamos, jóvenes, hasta la próxima sesión.